piso. No, no es tanto, sino que hay mucho, o sea, es más, si ustedes se pusieran a buscar todas las partes que componen un carro, encontrarán fácil unos 200 sensores dentro del mismo carro y ni siquiera se han dado cuenta. O Sí, vehículo. profe, uno no se da cuenta que ese tema es, o sea, uno de pronto identifica como los principales, pero esos sensores ahí, no, queda uno es pero corto. Sí, yo encontré un handbook por ahí que me habían pasado hace muchos años. Es un handbook industrial y pues bastante pesado, bastante extenso, es como de unas 500 hojas por lo menos y es exclusivamente de sensórica. Mm, a ver, comparto mi pantalla. ¿Ahora sí ven la pantalla? Sí, claro. Entonces, bueno, esta es la presentación del día de hoy. La idea es ya empezar a hablar un poquito de transductores, un poquito más de sensores, ya ampliarlas como el temario. Creo que el libro que ustedes encontraron en el SENA es bastante extenso, ¿no? Y un poquito complicado, porque aplica mucha integral y mucha conversión de partes mecánicas a ecuaciones tanto diferenciales como integrales, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es como hacer una presentación ya de la actividad 2. Sé que las actividades están sencillas de explicar y de entender y de realizar, no hay ningún problema. Lo único que sí les pediría es que cuando entren a Sahuna, al curso como tal, no se les olvide participar de los foros. Algunas personas están escribiendo, ay, sí, yo estoy de acuerdo con la idea suya, yo estoy de acuerdo con tal cosa o con tal aspecto, pero no complementan ni dan información, pues, sobre las preguntas que estamos, que se está mostrando dentro del foro. Lo mismo los ensayos, veo que algunos están haciendo las tareas en IA, entonces la idea es que pues que lo hagan a conciencia porque no es copiar y pegar, sino realmente lo importante de este curso es aprender mucho más. Entonces, como les decía, iniciamos la presentación acá. Como les decía, entonces aquí es una idea general. Por ejemplo, nosotros hablamos de la clase pasada lo que era la precisión, ¿cierto? ¿Qué tipo de sensores utilizamos? ¿Qué es un termotato? ¿Qué es una termocupla? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un controlador, o sea, tenemos un horno acá, un horno a gas, ¿cierto? Este es el diagrama de funcionamiento de un horno a gas. Y en este horno a gas, lo que nosotros estamos viendo, denme un segundo que no quiero... Ah, sí. En este horno a gas, nosotros estamos viendo que nosotros medimos la temperatura del sistema, hacemos el control del cierre de la válvula del gas natural y igualmente ya como es la parte de encendido, piloto encendido, entonces hacemos el control de la caldera como tal, ¿cierto? Y una vez que controlamos la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a medir la temperatura y empieza el sistema a funcionar. Obviamente este sistema que encontramos aquí es solamente cuando iniciamos el sistema como tal de arranque, pero la idea es que entre el agua, coja una temperatura, una vez que coja la temperatura, el sistema de ventilación funcione, caliente el agua,
salen los gases por el sistema y pasa por acá y empieza a calentar el agua. Aquí nosotros medimos la temperatura. Dependiendo de la temperatura, utilizamos cierto tipo de sensores. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya haciendo la representación del sistema como tal, esta es la parte mecánica. La parte del control, disculpe, por favor, silenciando los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, no se les olvide, por favor, apaguen su celular. Digo, apaguen su celular. No pongan el micrófono en alto para no interrumpir la clase. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos un control de temperatura, ¿cierto? Hacemos la parte de control, miramos todas las entradas, unimos todas las entradas y volvemos a sumar, o sea, sumamos todos los sensores, todo lo que necesitamos. Hacemos una traducción, es decir, una conversión de los datos, agregamos la de la variable y empezamos a hacer el control completo del sistema. Entonces, todo este sistema que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, este es un sistema en el cual nosotros empezamos a mirar o modular qué tipo de carga hay dentro del panel solar. Y está guiado, como lo ven aquí, a través de datos NRF. Entonces, cargamos la batería, cómo está la batería, entonces miramos cómo está el sistema, tomamos los datos 1, del sensor 1, del sensor 2, del sensor 3, del sensor 4, del sensor M. Lo amplificamos, lo mandamos al sistema de adquisición de datos, ¿cierto? O sea, conseguimos la señal de radio, cambiamos análogo digital, digital análogo, es una board, mandamos al controlador, mandamos el sistema de backup y utilizamos un sistema de control. Una vez que hacemos eso, vamos a procesamos la señal a través de radio, una pequeña alcance, y lo modula a largo alcance para el sistema de control externo. Son simples, realmente son fáciles de explicar, pero hay sistemas muchísimo más complejos que deben de tener en cuenta. ¿Por qué hago esto? O sea, nosotros estamos hablando de sensórica pero esto no tiene nada que ver, dirán ustedes. Sí, sí tiene que ver, porque cuando ustedes van a hacer la evaluación de un sensor, dígame, don Daniel. Noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, esa parte es muy importante porque pues para hacer el modelado nosotros hacerlo con variable de estados o con función de transferencia, ¿no? Sí, y sí, pues, señor. Con el tema de los sensores, pues uno tiene que escoger un sensor adecuado para hacer esto una muy buena representación del sistema, porque pues son sistemas en lazo cerrado, ¿no? Sí, señor. Del controlador, esos controladores que son controladores PID o PD o PI. Esto es un diagrama general, esto es un PID. Si fuera un P, pues solamente tendría una línea recta y nos tocaría no sin retroalimentación, sino sería proporcional a la entrada, o un PI, un proporcional integral, o un PID proporcional integral y derivativo. Pero en general, esto es un diagrama funcional como tal, porque depende de cómo se tome. A veces los sensores son directamente, no hay ni siquiera, por ejemplo, la parte de retroalimentación de acá, no hay un controlador, sino simplemente el sensor traduce la señal, se aproxima a la señal que necesitan y lo utilizan, entonces sería un proporcional integral, ¿cierto? O un proporcional, pero aunque lo vea así, puede ser proporcional o integral o PID o PI o PID. Depende de realmente cómo se diagrame en el sistema, ¿no?
Si nosotros tenemos aquí un controlador ya como tal y De con la todo el planta, ¿no? sistema, esto sería un PID. ¿Sí? Ah, vale, listo, sí, señor. Sí, señor. Vale. Eso depende ya ya que usted vea por debajo el diagrama como tal. O sea, qué trae, cómo funciona y todo. Esto es solamente como índole demostrativo, ¿cierto? Igualmente aquí nosotros que tenemos que tener en cuenta que Sí, señor. tenemos un montón de sensores en los cuales está influenciando el control completo del sistema, ¿no? Si fuera como decimos aquí desde el panel solar, obviamente tenemos mucho más. O qué sistemas están involucrados dentro de del mismo diagrama. Esos serían sistemas mismo, Disculpe. sí. O MISO también, ¿cierto? De múltiples entradas y que esos serían sistemas MIMO, ¿cierto? De múltiples entradas y múltiples salidas, ¿no? Salidas, sí O a señor. veces sería MISO, múltiples entradas y una sola salida. Sí, señor. Muchos, uno a muchos y muchos a uno, yo lo conozco así para que nadie se confunda. O sea, muchas Ah, ok. entradas a una salida o una Ingeniero, salida a muchas salidas. Sí, dígame. esos No. sensores pueden en el sistema meter ruido. O sea, por ejemplo, Sí, si uno escoge mal un sensor, podría, sí, y pues, eso es muy pues a común. nivel práctico, ¿no? Porque es que a nivel... ¿sí? Ah, bueno. Sí, ¿Y uno cómo hace para siempre hay eliminarlos? ruido. ¿Con Por ejemplo, pasabanda o con pasa baja o bajo? pasa Ah, alta. ok, Eso vale. depende de cómo se funcione y cómo se utilice. Últimamente se están utilizando son PLCs para ese tipo de funciones. O si alguno ha tenido experiencia con LabVIEW, haciendo controles PID a nivel industrial, les queda mucho más fácil como entender la idea, porque ya es un control en el cual usted puede ver el diagrama y el funcionamiento de la máquina en tiempo real y puede ajustar eso, cosa que pues estos diagramas son como mecánicos y obviamente generalmente son PI o P a nivel general, no son P y D porque no tienen nada como una parte electrónica para hacer el cálculo aproximado de la curva de aproximación del control de temperatura de carga y descarga en el sistema. En esta presentación pues vamos a hablar un poquito más de sensores, lo que son de traductores, un sistema electrónico a nivel general y pues el resultado es fundamental la utilización de los sensores en la mecánica electrónica y neumática. Eh, la idea es el concepto del sensor, que es un traductor, que es una variable análoga, una señal digital, una señal análoga, una señal binaria, una señal o un instrumento de medición. Aquí no nombran tampoco la corrupción de la señal. Por ejemplo, si usted, digamos, de chistoso pasa por una línea, tiene dos transformadores de potencia y le da por poner una línea eléctrica, una línea de teléfono que pase a través entre los dos transformadores y eso que están lejos, por lo menos unos 6 metros de distancia de cada uno y entonces te empieza a descubrir todo este mar de problemas que van a encontrar, que no puede utilizar señales análogas, que tendría que utilizar señal digital, pero la señal digital tiene corrupción, como ustedes hablaban. La corrupción es que usted manda una curva en la señal y le aparece un cuadrado porque la señal está absorbiendo campo magnético de los dos transformadores que están al lado. Eso se ve normalmente. Todo lo que es ambiente industrial tiene contaminación, por eso los cables y el sistema que se utilizan deben de ser blindados para evitar pérdida de señal cuando está muy contaminado. Sí, dígame, Juan. Ok, entonces aquí un sensor, la idea del sensor es que nosotros captan un Ingeniero, buenas valor. Sí, noches. dígame. Qué pena, ingeniero, interrumpir. Que yo tengo una preguntita Sí. algo rápida. Es que yo también, o sea, yo me incluí en el grupo hace poco porque como no había registrado en el correo, Ujú. es que tengo una duda referente a la entrega del taller y la evaluación. Sí. ¿Eso es para el 11 de abril, ingeniero? Eh, mm, Dame un segundo, por favor.
Es que en la plataforma de Saguna no muestra fecha, sino que solo muestra una sola fecha. Lo que pasa es que yo, o sea, todas las actividades se cierran el 11. Nosotros empezamos el 20, ¿cierto? Como ven todos en pantalla. Esta es la segunda semana correspondiente a la segunda actividad y solamente se muestra hasta el 11 porque en el 11 se cierra todo el sistema. Yo voy abriendo las actividades según se necesiten, semana por semana, y la idea es que todo el mundo estén actualizados hasta esa fecha. Y entonces sería primera, segunda, Ingeniero, tercera y qué pena cuarta. Sí, interrumpirlo. dígame. Sí, dígame. Yo hasta hace poquito, es que yo estoy culminando mi carrera como Ujú. ingeniero electrónico Sí. y hasta hoy ingresé al grupo y pues me di cuenta que había un trabajo, No hay los problema, yo trabajos dejo estudié, las pues actividades que había visto abiertas, no se mentalidad preocupe. industrial y eso. Yo sé que todo el mundo aquí trabaja en el día, ¿Seguro? estudia de noche, entonces yo soy condescendiente con eso y siempre les dejo las actividades pues para que se pongan al día. Por ejemplo, el sábado en la mañana o el domingo en la mañana lo Ah, sí. hace y no tiene ningún Ingeniero, ¿y cuántas inconveniente. actividades son? Por ahora son una. ¿Perdón? Por ahora hay que subir una actividad. Son Por ahora, dos, ¿cuántas la de la actividades son semana subir? Qué pena pasada mi y la de esta desconocimiento. semana. Yo dejé dentro de la plataforma están los dos La de la videos semana pasada. actualizados. La Sí. de la semana pasada creo que es un crucigrama, si no estoy mal. Sí, Ah, señor, un listo. crucigrama y otro que es un completar una ecuación de la SAM y la NAS y establecer las variables que se tienen a la hora de tener en cuenta un sensor y desarrollar la ecuación que se muestra ahí, no es más. Bueno, entonces sin interrupciones porque estamos perdiendo el tiempo y tengo una secuencia establecida y es bastante larga las presentaciones, entonces me toca darle un poquitico rápido, en ver cuántas son. Son 21, no, estas son cortas. La otra, la que estaba haciendo y me la tengo confundida, pero bueno, la idea es que todo el mundo pregunte y esté al día en las actividades. Entonces se me fue la idea que iba yo y ya. Entonces, esencialmente, ¿qué hace el sensor? Toma una medida, o sea, toma una señal, toma una dispersión de un campo, eh, por ejemplo, campo electromagnéticos, luz, movimiento, cambio de temperaturas, ¿cierto? Eh, o sea, hay demasiado tipo de sensores dependiendo de qué tipo de señal de entrada, qué tipo de señal salida se necesita, si necesita exactitud o da los datos no en tiempo real, digamos que se demora un segundo, no es nada. En un horno de alta temperatura, un segundo no es nada, pero por ejemplo el control para, por ejemplo, fundir un material y un segundo en tiempo de medida cambia, entonces el sensor no sirve para ese proceso, pero sirve para altas temperaturas, entonces depende de qué se utilice y qué sistema electrónico está respaldando al sensor, es decir, el sensor toma la medida, el traductor convierte esta medida en algo medible y el sistema electrónico hace el control que necesite. Entonces, como decimos, entonces el sensor es encargado de recibir la magnitud física, la proporciona un traductor, el traductor es encargado de adaptar la señal y enviarla al sensor a otra adecuada al sistema electrónico para su posterior procesamiento. Entonces, hay unos, y este es realmente popular. Este es como el mugre dentro del sistema, qué pena ver la palabra de mugre, pero es tan común que usted va a entrar a una zona industrial y lo va a encontrar en cualquier parte. Son bastante comunes, ustedes los ven a veces, no, el costo es muy barato, van a encontrar precios muy elevados, pero es por la construcción misma del sistema mecánico. Esto refleja la posición. Es más, ustedes lo encuentran hasta en su casa, aunque no lo hayan visto, forman parte de las impresoras que ustedes utilizan.
Y estos son las que detectan el papel cuando se traba, ¿sí? Porque son muy pequeñas, o son sensores ópticos, o diferentes tipos. Entonces, como les decía, hay unos muy baratos, muy caros, y todo se debe al uso y a la precisión que tengan. Entonces, son muy parecidos unos de otros, pero dependen del uso que tengan y de la precisión. Entonces, sirven para determinar la posición de un objeto o una pieza móvil cuando el objeto o la pieza alcanza el extremo de su carrera y actúan sobre una palanca o émbolo o varilla, produciendo un cambio en sus elementos de contacto. Realmente el centro todo está aquí en este switch, entonces apenas hace palanca, baja el switch e interrumpe la conexión. Todo está en función de esto, depende del sitio, depende de para qué sirva. Entonces hay muchos tipos de final de carrera que parecen iguales, pues cambian. Entonces aquí hay otro que es el traductor el transductor de proximidad. Profe, Sí, dígame. de esos microswitches hay unos que son normalmente cerrados y normalmente abiertos, ¿cierto? No. Sí y no. Pero un segundo, ¿dónde es que estoy yo? Perdón. Estos microswitch, no, siempre son normalmente abiertos y normalmente cerrados. Me explico. Aquí hay una conexión, hacia este lado es normalmente abierto y hacia este lado es normalmente cerrado. Entonces, aquí cuando usted pone acá la conexión, entonces si usted mide un multímetro entre este y este, está permanentemente abierto y cuando usted baja el switch, se abre. Ese es normalmente cerrado. O por ejemplo, usted pone aquí la conexión y aquí está normalmente abierto, apenas baja el switch, se cierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que depende, si está arriba, permanece y si baja, cambia el estado. Si el normalmente cerrado está acá, se abre y si está normalmente abierto, se cierra. Sí me va a entender, ¿no? Este modelo es así. Claro, profe. Entonces, generalmente aparecen las siglas NC, que es normalmente cerrado, y NA normalmente abierto aquí abajo. Sí, obviamente sí hay modelos que... A eso me refería, profe. Ujú. Y hay uno que se llama común, entonces dice común o a veces dice C, debajo de los sensores. Entonces, si se darán cuenta que es común, entonces es donde entra y la salida va a decir o normalmente cerrado o normalmente abierto, como para que usted sepa en qué posición está. Entonces los transductores de proximidad se denomina un dispositivo electrónico, electromecánico o electrónico que reacciona en forma aprovechable ante un objeto situado en un entorno definido del mismo. El entorno de reacción se define en campo de sensibilidad para que la reacción se produzca solo precisa de proximidad física entre el objeto detector sin que haya ningún tipo de contacto mecánico entre ellos. Hay una aclaración. Hay este tipo de sensores, cuando son por campo magnético, detectan metales. ¿Sí? Hay otros detectores de proximidad que son ópticos, o sea, que hay un emisor, un receptor está adentro y apenas pasa algo, aproximadamente unos 20 centímetros de distancia es el campo máximo, pero generalmente se utilizan a 5 centímetros para que cuando pase algo dispare el sistema y aquí hay un circuito electrónico. ¿Sí está claro, no? Entonces depende de lo que se utiliza. El que está mostrando aquí es de campo magnético. Entonces entra acá, genera un campo magnético y cuando pasa un objeto metálico, sí, dígame. ¿Ese siempre es con el imán permanente o se maneja de otra forma? No. Esto es lo mismo que un transformador, pero recortado. Usted ha visto que un transformador tiene una bobina a un lado y tiene una bobina al otro, ¿cierto? Y depende del número de vueltas de un lado hacia el otro. Exacto, entonces digamos que lo cortara por la mitad. Cuando yo pongo un metal al frente, lo que hace es distorsionar el campo y me cambia el voltaje. Eso es lo que dispara el sistema. Por eso aquí está el sistema funcionando así. ¿Se me entiende? O sea, genera el campo y cuando alguien se acerca lo cambia
cambia el sistema, cambia el campo magnético, induce la corriente en el bobinado que está al frente y lo saca. Esto tiene que ser metálico, es la única condición, si no, no va a funcionar. Entonces sería como estilo un transformador pequeño, ¿no? Porque está transformando el voltaje. No, el concepto es de un transformador pequeño, pero la idea es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un imán que genera un campo y cuando el objeto se acerca, cambia este campo magnético y lo funciona. Pero para que ustedes entendieran la idea, por eso le dije que era la mitad de un transformador, porque al completar el circuito cambia completamente el campo magnético del sistema. Igualmente, aquí hay unos transductores de proximidad que son inductivo, capacitivo, óptico, ultrasónico. Estos son los red switch o Hall, parece un transistor de 3 pines. Esos son los de efecto Hall. Y lo que hace es que estos son los especializados en motores de los carros. Es los que ustedes compran cuando se desincroniza el carro y le dicen, no, es que se le dañó el sensor. Todos los sensores, la mayoría son de efecto Hall, los que están dentro del motor. Y son muy pequeños. Igualmente los sensores de radar con microondas. Estos sistemas que les muestro acá, que son LIDAR, estos son de mapeo, pero eso ya es otro cuento. Después les voy a explicar. Este es un sistema láser de emisión que se utiliza en algunos drones, que es bastante complejo y bastante caro. Por lo menos vale unos 10 millones solamente el sensor. Y se utilizan para rastreo de terrenos y análisis de terrenos con drones. Y obviamente lo que son táctiles y piezoeléctricos, en los cuales, por ejemplo, o los llamados táctiles, que ustedes tocan las pantallas y es solamente un alambrito que cuando usted toca, cambia el sentido de la corriente del sensor, detecta ese cambio y ejecuta. Estos son los piezoeléctricos o resistivos. Y los utilizan en celulares, pero a un nivel muy pequeño. Entonces, ¿qué tenemos? Los inductivos, los que acabo de explicar. Capacitivos, son dos placas que cuando cambia el campo magnético entre las dos, la carga magnética, para ser exacto, dispara. Óptico, son de 2 diodos, emisor y receptor. Es como un control remoto. O sea, hay un LED que ustedes no ven, que es infrarrojo, que se prende, digamos que fuera un LED normal. Emite una luz y hay otro al lado, que es el que recibe. Cuando se acepta el objeto, la luz reflejada sobre el objeto cae sobre el segundo diodo y activa el circuito. Ese es un fotoeléctrico o un óptico. Ultrasónico, un emisor y un receptor, pero con sonido. Con ondas ultrasónicas. Magnético, que funciona con el imán, pero es con el efecto Hall. Cada vez que cambia el sentido de la corriente, se induce internamente dentro del transistor una corriente eléctrica que hace que internamente el transistor dispare. Entonces genera un salto entre 0 y 5 voltios a alta velocidad. Por eso es que este es ideal para los carros. El radar de microondas, a veces lo utilizan, pero es muy escaso porque se utiliza esa industria, pero eso es de tipo de profundidad, así que no aplica. El LIDAR, ya les expliqué, y los táctiles y piezoeléctricos. Entonces, para detectar metales, sensor inductivo; para detectar líquidos y sólidos y no metálicos, sensor capacitivo; para largas distancias, ultrasónico o LIDAR; y detección sin contacto en seguridad, sensor fotoeléctrico o magnético. Entonces, obviamente los sensores de radar, igual como para detectar aviones, ¿no? Pero en pequeña escala, es un sistema para detectar mediante el empleo de ondas electromagnéticas y la presencia a la distancia en que se encuentran los objetos que interceptan en su propagación. Igualmente los transductores de
de velocidad, generalmente estos utilizan, como les dijera yo, ustedes saben que él coge y manda una señal a cierta frecuencia y, por ejemplo, al girar un objeto, digamos que son 1000 Hz, cuando gira la velocidad y el objeto se queda quieto y recibe la señal que emitió, la recibe el emisor dentro del sistema y le iguala, él estima la velocidad de cuántas revoluciones por minuto está. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ustedes ven aquí, cuántas revoluciones por minuto. Es decir, da la vuelta en el sentido y vuelve a la misma posición en un minuto. Entonces, envía tal frecuencia que cuando la devuelve, el objeto capta que el sistema giró o dio un pequeño giro, estima y calcula esa frecuencia y nos da la velocidad del objeto que está girando. A ver si lo puedo ver por acá. 38. Ahorita lo muestro. Entonces también existen los traductores de desplazamiento. Estos son las llamadas las bandas extensiométricas. Y la idea es que son bandas que cuando usted hace presión calcula la deformación y al hacer eso generan una variación de la resistencia y eso hace que puedan calcular el peso de los objetos. Estos son tipos resistivos, ¿no? El otro inductivo se utiliza formando pues dos devanados planos de un paso fino y otro móvil que se desplaza sobre él y el devanado fijo cubre todo el campo de medida. Es alimentado por una corriente alterna y se inducirá sobre el devanado secundario la señal cuya amplitud dependerá de la fase que se encuentran ambos devanados. Es una variación, para que no se confundan ustedes, es una variación de la carga inductiva entre las dos cargas y eso es lo que detecta el sistema. Capacitivos pueden ser distancias de algunos metros y pueden, por actitud se basan en que se pueden variar la capacidad en un condensador. Entonces, inductivos, que pena con ustedes, es la variación del campo magnético y los capacitivos son los que entre dos placas cambian y varían la carga entre las dos placas del sistema. Ay, aquí empieza lo bueno. ¿Alguno sabe qué es un encoder? Sí, señor. Es para discretizar la señal de un motor, para hacer control en este caso, de posición. Entonces, dependiendo de la posición del motor, pues usted discretiza la señal. Para eso es el encoder, ¿no? Sí, Bueno, ustedes no sé si todos pintar en un este poco momento más de están la utilizando un proposición. encoder. Qué pena, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por su participación. Todo el mundo está utilizando un encoder en este momento, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, señor. ¿Y dónde está el encoder? Lo tienen en la mano, el mouse. El mouse esencialmente es este es el mouse. Aquí va un sensor óptico y cada vez que usted gira la rueda, gira el encoder y estima, sí, da una estimación de cuánto gira y sube y baja la página dentro de la pantalla que ustedes están viendo. Este es un encoder. Esta es la rueda del mouse. No, para que para que caigan en cuenta. Entonces, cada una de estas celdas, aquí va un emisor, un receptor en forma de U. Y acá, cada vez que ustedes giran, pues cortan la señal y él estima cuánto debe moverse el mouse hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí está claro? Entonces, aquí está el sensor. Esencialmente, un encoder es eso. Es decir, dependiendo del giro que tenga, hay, por ejemplo, ópticos, hay mecánicos, hay unos que funcionan muy parecidos a los motores eléctricos, pero el sistema se basa en bobinas
internamente depende del ángulo de la bobina que esté dentro en teoría, ese motor, genera una cambio de frecuencia en la señal y estima la posición del motor en dicho momento, así como lo decía el compañero. Hay los transductores de presión. Entonces, por ejemplo, generalmente son sensores tipo U. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden poner aquí un gas. Cierro esto, pongo el gas acá, cierro este sistema. Esto está así, no hay nada. Y pongo una presión. Dependiendo del ángulo de deformación del sistema, de la diferencia en la cual el ángulo deforma este tubo de metal, asumiendo que esto sea metal, usted puede estimar cuál es la presión de un gas dentro del sistema. Por eso es que cuando ustedes los buscan, a ver, 33... Bueno, este es el sensor óptico que ustedes van a encontrar del sistema, pero no es un sensor de presión. Necesito estos, pero internos. Un presóstato. No lo toma así, entonces me toca un presóstato. No, entonces necesito acordarme el nombre. A ver. Presóstato. No. Estos son presóstatos de compresores, no me sirven. Se me olvidó. Tocó lo básico porque no lo muestra. Dentro de cada uno de estos sistemas de los medidores que ustedes van a encontrar, todos funcionan bajo el mismo principio. Generalmente es un cierre en U. Venga, a ver si los veo por acá. No lo veo. Yo ahorita encontré, cuando estaba haciendo encontré hartos modelos, pero no los copié para que ustedes los vieran. No. Bueno, vamos a seguir a ver si me acuerdo mientras tanto. Entonces, mire, manómetros de tubo tipo U. Ese es el nombre. Estos son los que les digo yo. Todos funcionan bajo el mismo principio. Es decir, nosotros tenemos una presión de un gas, aquí está cerrado, y dependiendo de la presión va a iniciar la deformación del tubo. Sí, algunos, por ejemplo, en este caso la presión está por este lado y va a deformar, va a mover el tubo líquido que tiene adentro, pero con respecto a los gases es una deformación
en este caso sí se alcanza a ver, entra el gas y cuando va deformando este tubo que está acá, lo trata de poner recto, por decirlo así, va a deformar esto de tal forma que mecánicamente la perilla va a girar. ¿Sí me va a entender? Este es el efecto de los traductores tipo U, que es lo que estoy mostrando aquí. Entonces los traductores de presión de manera directa, pues ejerce un líquido a una densidad de alturas conocidas, que es este. De manera indirecta a través de la deformación que experimentan diferentes elementos mecánicos, elásticos. Los manómetros de tipo NU se utilizan para medir presiones cercanas a la atmósfera y consta de un tubo de forma de U que lo está explicando, generalmente contiene mercurio con una de las ramas directas y mientras la otra se aplica presión para medir. Y los electromecánicos, que ya son mucho más conocidos, se utiliza un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico que se encarga de generar la señal eléctrica correspondiente. Es decir, en algunos son una resistencia, otros una resistencia, y hay una resistencia tanto mecánica como eléctrica que se modifica la presión y va midiendo. Esos son los más básicos que hay. Y hay otros que son electrónicos, que son la deformación de una pieza, pero va midiendo la distancia por presión y establece la presión medida de un gas o de un líquido. Igualmente, los transductores de temperatura, hay termorresistencia, termistores, termopares y pirómetros. Entonces, los termorresistencias, como ya se había dicho, se basan en la variación de la resistencia, es decir, a mayor temperatura, más resistencia o menos resistencia. Ya lo explico más adelante. Entonces, generalmente es cuando usted le aplica un calor a un material, cambia la resistencia y dependiendo del sistema que se utilice, o sea, una resistencia que varía, que deja pasar la corriente a mayor temperatura, o una resistencia que a mayor temperatura se opone al paso de la resistencia y aumenta la resistencia al paso del voltaje, y a partir de eso podemos establecer una temperatura. Los termistores se basan en la variación de resistencia de un semiconductor a la temperatura. Esa es la diferencia entre una resistencia y un termistor, es decir, un transistor que apenas se pone la temperatura. Ustedes pueden encontrar a veces los LM335, 35, LM135. Hay bastantes, los NTC, los PTC, ahorita los vamos a ver. Los termopares se basan en fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales. Generalmente, cuando ustedes los unen, queda un puntico en la punta. Es como parece más una soldadura que un sensor en serio, que ustedes unieran dos cables con soldadura de estaño, pero da esa impresión. Pero realmente es la unión de dos metales que al unirse y al meter la temperatura, generan una pequeña corriente eléctrica que es medible y nosotros podemos establecer qué temperatura es a partir del voltaje que genera. Los pirómetros es un elemento que se puede medir la temperatura de una sustancia sin estar en contacto de la misma. Entonces, aquí hay unas termorresistencias. Esencialmente estos son los modelos de resistencias conocidos, pero lo más interesante es que en la parte de aquí que ustedes van a ver hay un circuito electrónico y aquí en la punta van a encontrar esto, que es esta punta que está aquí, es esta misma, que solamente es un pedazo de resistencia, ¿sí? O sea, por aquí pasa la corriente, sube la temperatura y cambia la resistencia con respecto a la temperatura que mida. Y estos son los modelos que pueden encontrar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, esto es la termoresistencia. Y los termistores, existen los PTC y los NTC. Entonces, los PTC, la idea es que estos PTC
realmente lo que hacen es normalmente, ¿qué? Normalmente, no, ¿qué es positiva? ¿Qué es PTC? Cambia, el NTC cambia el valor a negativo dependiendo de la temperatura y el PTC cambia a positivo. Es decir, uno aumenta el voltaje y otro lo disminuye. Entonces, las características del PTC es una resistencia típica en semiconductores sensibles a la temperatura, que cuando la temperatura excede cierta temperatura, la temperatura de Curie, o sea, la base del sistema, y su valor de resistencia aumenta al paso del aumento de la temperatura. Entonces, por eso se acuerda, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, aquí hay una serie de termopares. Entonces, hay unas características que quiero que tengan clara, que es los tipo J, que es más o menos entre menos 40 a 750 grados centígrados, tipo K, de menos 200 a 1200 grados, de cobre constantan, de dos tipos de metales, ¿no? De menos 200 a 400 grados centígrados, de cromo constantan, de menos 200 a 900 grados centígrados. Nicrosil y nisil es de menos 200 a 1300 grados, de platino radio, de 0 a 1600 grados, de platino radio al 10% de error, ¿no? De 0 a 1600 grados y de platino rodio de 0 a 1800 grados. Y como el rodio es tan barato, entonces ustedes van a encontrar que este tipo de termopares son bastante costosos para la industria. Entonces, generalmente para tipo general son JK, para bajas temperaturas son tipo T y tipo E, para alta precisión tipo R, S o B. Y para temperaturas extremas tipo B o tipo N. Entonces tipo B de 0 a 1800 y tipo N de 0 a 1300, de menos 200 a 1300 grados. Entonces, ustedes también van a encontrar los transductores de luz, los LDR, que varían, son los que utilizan los postes de la luz, que están en la parte de arriba, que traen una fotocelda, que es esta. Lo que hace es, dependiendo de la posición del sol y la cantidad de luz que reciban, activan o desactivan el circuito en los postes. Por eso es que ustedes ven que a cierta hora se apagan todos, pero realmente ninguno tiene control de nada, sino se guían es por la cantidad de luz que hay en el ambiente. Los fotodiodos, como les decía yo, estos forman parte de los controles remotos, se utilizan para emisión y recepción de datos. Cuando unen los dos, digamos que tuviéramos otro acá, entonces decimos que aquí hay un emisor y un receptor, en el cual uno emite, rebota en el objeto y se devuelve, y a partir de eso puede determinarse qué tan cerca está el objeto y cómo podría accionar un mecanismo, o podría decir solamente que pasa el objeto y activa el sistema. Es así de sencillo. Y el fototransistor, que como les dije que están utilizando en el mouse, que se utiliza junto con el encoder para generar a partir de cuántos pulsos por segundo está el objeto, puede determinar la velocidad o puede determinar la posición del sistema. Entonces aquí hay tipos de traductores de luz y su función. Entonces fotodiodo, fototransistor, fotocelda, célula fotovoltaica, que es la parte de la luz solar. Estos a veces se utilizan cuando son puertas muy grandes, utilizan un panel solar muy pequeño al otro lado y emiten una luz, o utilizan un sistema de recepción de diodos con un láser de infrarrojo al otro lado para cuando son muy grandes distancias, o sea, estoy hablando de 10, 20 metros de distancia para limitar el paso de alarmas o de sistemas de seguridad. Fototubo, fotointerruptor, emisor y receptor óptico, célula fotoeléctrica, el espectrofotómetro, que es con respecto a la cantidad de reflexión de luz que hay. Eso se utiliza para determinar colores en la parte industrial.
lanza una haz de luz y puede determinar qué color de objeto está pasando. Eso se utiliza para separación de materiales en la industria. Y las cámaras CMOS, que son las que utilizan las partes de videovigilancia y sistemas de seguridad. Entonces, esta es la presentación del día de hoy. Las guías no están complejas, solamente yo doy más información como para que ustedes puedan averiguar un poquito más, por ejemplo, este tipo de transductores de luz y su función o tipo de sensores que podemos utilizar. No sé qué dudas tengan con respecto a la clase. Pues por mi parte no hay ninguna duda, no sé mis compañeros. ¿Qué opinan todos? ¿Un poquito complicada la clase o aburrida o mucha teoría o mucha práctica o mucha información, como estaban diciendo las compañeras de ustedes, la señorita Wendy? Que hay mucho que estudiar, ¿verdad? Mucha información. Entonces, les recomendaría a todos, por favor, en la pantalla les dejo traten de profundizar un poquito más sobre cada uno de los tipos de transductores de luz y su función, como para que los vean. Si pueden encontrar modelos industriales, mejor, con eso se ubican más con respecto a lo que se necesita aprender con respecto a los tipos de sensores que hay. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Cualquier cosa, yo estoy pendiente del WhatsApp. Creo que se han dado cuenta que yo contesto, pero no en horarios de oficina, no a las 11 de la noche, pero a veces me da por revisar. Bueno, espero que les haya gustado la clase y sí, dígame, Wendy. Profe, ¿hay alguna norma para la aplicación de sensores análogos? Y sí me mato. No, la verdad no. Siempre, generalmente usted cuando va a buscar por ejemplo, un sensor, ustedes buscan el modelo, el número de modelo de data chip y eso está determinado por la industria, porque generalmente funcionan entre 0 y 24, 0 y 5. Hay unos que botan señales directamente a la red. Usted lo único que hace es direccionamiento de IP al sistema y le manda los sensores al controlador que está arriba. Por ejemplo, controladores de aproximadamente 1 kilómetro de distancia, entonces no es tan fácil. O hay otros que son directamente gestionados por los PLCs, en los cuales responden de 0 a 24, de 0 a 12 voltios o 0 a 5 voltios, dependiendo del sensor. Entonces, la verdad me mató porque cuando son análogos generalmente utilizan conversión análogo a digital y lo digitalizan para ser utilizado en la industria. Digitalizar me refiero es que lo convierte en bits, en bytes de 0 a 256, 0 a 255 bytes o bits o un byte con una señal a los sensores que se necesitan. Entonces, no sé, ahí sí me mataste porque depende de lo que se utilice y para qué se utilice. Ah, bueno, profe, igual ampliaremos ahí el conocimiento. Gracias, profe. Bueno, Yo de creo nada. que ya como que se acabó la clase, sí, ya no hay más tiempo. No hay mucho tiempo. De todas formas, cualquier consulta yo los espero en el WhatsApp. Yo más tarde o mañana les subo el video para que lo puedan repasar lo de la clase y lo pongo en Sajuna y lo comparto por el WhatsApp. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos dentro de 8 días. Bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Que estén bien. Profe, Hasta luego. compañeros, muchas gracias, profe. De nada, que estén bien.